Hola, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Mucha alegría me da ver a algunos de mis antiguos alumnos. A los que saludo con mucho cariño, a los demás con mucho cariño también, pero un poco menos. La charla va a versar sobre parásitos de mentes, es decir, parásitos de nuestras mentes. Y la primera pregunta es obvia: ¿qué es la mente? ¿Qué es un demente? Nos preguntamos y nos vamos al diccionario de la Real Academia Española. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es la mente? Dice: potencia intelectual del alma. ¿Vale? ¿Y qué es el alma? Y dice la Real Academia: principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. ¿Lo habéis cogido? Entonces, ¿qué es un demente? Pues un demente es una persona que solo vegeta y siente. Ha perdido el alma, la potencia intelectual. Podríamos decir que es un desalmado. No estamos obviamente de acuerdo en esto, porque muchas personas que fueron calificadas de dementes nos han aportado magníficas obras literarias, poesía, pintura, escultura. No habían perdido la potencia intelectual en absoluto. Hoy la psiquiatría define más bien a un demente como aquella persona que tiene un trastorno neurocognitivo mayor, es decir, un poquitín grave. Si un parásito o un patógeno nos afecta al hígado, tenemos una hepatitis. El hígado va a funcionar mal y eso lo va a denotar nuestro organismo. Si nos afecta al pulmón, tenemos una neumonía. Vamos a respirar mal, vamos a toser, etc. Si un patógeno nos afecta al cerebro, al encéfalo, a nuestro ordenador central, vamos a tener trastornos similares a los que ocurren cuando en nuestro ordenador entra un virus y todo nos lo desorganiza. Esto me sucedió a mí esta mañana, cuando estaba preparando el PowerPoint. De pronto fui a mirar el ordenador y allí lo que ponía era Desatranque Jaén, la serie. ¿Qué es eso? Lo podéis averiguar después. El cerebro puede ser invadido por muchísimos organismos. Atraviesan lo que llamamos la barrera hematoencefálica y pasan de la sangre o la linfa al cerebro. Allí van a secretar sustancias tóxicas, van a alterar la bioquímica del cerebro, van a influir sobre el funcionamiento de las neuronas, de nuestras células nerviosas y van a producir patologías. Las neuronas se comunican mediante neurotransmisores. Muchos patógenos alteran los neurotransmisores. No voy a decir la lista de ellos porque hay personas que quizá no han estudiado biología, pero sí entienden que existen sustancias químicas que comunican unas neuronas con otras. Comunican nuestra primera comunión, que está almacenada en algún lugar de la memoria, con nuestra boda, que igual está en otro lugar de la memoria que no queremos recordar. ¿Y qué sucede cuando un patógeno entra en el cerebro? Pues algo semejante a cuando dormimos. Cuando dormimos, ¿qué pasa? Todo lo mezclamos. Oímos y no hay sonidos. Vemos y nuestros ojos están cerrados. Podemos tocar una cosa y notarla suave al tacto cuando estamos durmiendo, pero el tacto no funciona porque no estamos tocando nada. Nuestro cerebro inventa mundos. Es común, o por lo menos para mí es común, pasar por todas las casas por las que he vivido, pero todas están en la misma planta. Voy abriendo puertas y vuelvo a la casa donde vivía cuando era muy pequeña. Abro otra puerta y estoy en el norte, en la casa de mis abuelos. Cuando despiertas, todo desaparece. Todo ha sido fruto del sueño y el cerebro ha creado todas esas imaginaciones. ¿Qué sucede si ese mundo de los sueños nos llega al mundo real? Si confundimos los sueños con la realidad, si vemos y oímos cosas que ni existen ni se oyen, entonces somos calificados de dementes en un principio. Cuando se empiezan a estudiar en los últimos años con mayor detalle los patógenos que pueden producir demencia, la gente se muestra muy sorprendida. ¿Cómo puede ser que un patógeno que llega a nuestro cerebro cambie nuestro comportamiento? Esto está súper demostrado en el mundo animal. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Esto que veis es de una cucaracha. La terrible cucaracha americana periplaneta que tenemos por algunos sitios, ¿no?
La avispa esmeralda localiza a la cucaracha y la va a controlar. Ella es pequeñita, la cucaracha es grande, y entonces lo que hace es inducir en la cucaracha la producción de dopamina, por ejemplo, y de GABA. ¿Y qué es la dopamina? La dopamina es lo que se secreta cuando estamos enamorados. Ese efecto que dicen, el que se enamora no lo nota, pero se vuelve idiota. La dopamina es lo que secreta nuestro cerebro como una anticipación al placer. Tenemos una comida, una cena, algo estupendo, y estamos secretando dopamina. Y es lo que hace también que las personas consuman cocaína, porque induce la secreción de dopamina. Fijaros que el mismo mecanismo que droga a esa cucaracha, que se va a quedar encantada, atontada, enamorada, mientras la larva que le ha metido dentro la avispa esmeralda crece y se la va comiendo viva, esa misma droga que actúa sobre la cucaracha actúa en nuestro cerebro. Todos estamos hechos de la misma materia. ¿Qué decir, por ejemplo, de los últimos descubrimientos? Las bacterias que tenemos en el intestino, se le llama la microbioma o la microbiota, cambian nuestro comportamiento. No nos vamos a extrañar si tenemos un proceso diarreico, no tenemos ganas ni ver al novio, ni a la novia, ni absolutamente a nadie. Hemos perdido las ganas de vivir. Tenemos como 100 trillones de bacterias en el intestino, mucho más, 10 veces más que células en nuestro cuerpo. Y la composición y el número de esas bacterias se ha demostrado en ratones que cambian nuestra forma de ser. El ratón es tímido, le cambian la microbioma y se vuelve súper espabilado y casi agresivo, ¿no? Entonces, no nos debe sorprender que los organismos que llegan al sistema nervioso central hagan eso y mucho más. El intestino, en este sentido, se ha desvelado en los últimos años como un segundo cerebro, comunicado con el encéfalo a través del nervio vago. A mí la ciencia me apasiona, los descubrimientos científicos me encantan, pero esto de que el intestino sea un segundo cerebro es bastante fuerte, ¿o no? Fortísimo. ¿Qué organismos llegan al cerebro? Cualquier tipo de organismo. Priones, bacterias, riquecias, virus, protozoos, helmintos, pueden llegar a instalarse en nuestro cerebro y a inducir modificaciones. El cerebro es un tejido suave, esponjoso, calentito, en el que es muy fácil vivir y multiplicarse, y la inmunidad es mucho más baja que en el resto del organismo. Luego es un lugar magnífico para vivir sin hipoteca. Resulta sorprendente que el hombre se hubiera olvidado en muchísimos años de que hay patógenos que cambian comportamiento. Cuando Europa fue asolada por la sífilis, pues a partir de finales del siglo XV hasta el descubrimiento y uso de la penicilina en 1943. La prevalencia de sífilis en Europa llegó casi hasta el 20% de la población. Y cuando el treponema de la sífilis llega al cerebro, produce lo que se llama neurosífilis. La lista de personas importantes afectadas de neurosífilis es muy grande, y algunos de ellos muy malos y muy perversos. No voy a entrar porque es un tema suficientemente conocido. ¿Cómo se propagó tanto la sífilis en Europa? Pues claro, aquella gente se lavaba poco, hablamos de finales del XV, del siglo XVI, y tenían unos baños públicos, y en esos baños públicos iban a lavarse. Solo se lavaban aquellas mujeres que llevaban la ropa por los tobillos y el cuello hasta aquí. No. Veamos un poquito más de este cuadro de finales del XVI. ¿Se lavaban solo? No, hacían de todo. La propagación de la sífilis llegó a que estos baños públicos se prohibieran y se prohibieron por completo. Estamos hablando de demencia y estamos hablando de personas que han sido marginadas de la sociedad, con esa famosa frase de "se ha vuelto loco", que la voy a repetir varias veces. Sabemos cómo eran los manicomios antiguos y cómo han sido hasta hace muy poco tiempo. Electroshock, torturas, lobotomías en un tiempo. Todo eso no lo hemos vivido, pero lo hemos visto reflejado en películas magistrales, como por ejemplo Gritos en el pasillo o cualquier otra, que nos habla de cómo trataban a los pacientes psiquiátricos en aquellos manicomios. Ahora nos preguntamos y nos preguntamos con dolor si muchos de ellos no tendrían un patógeno, un agente infeccioso que se hubiera eliminado con un tratamiento. Se usa el término hoy día de psicosis infecciosa, y hay una lista de más de 100 agentes
que acceden a nuestro cerebro y cambian nuestro comportamiento de forma radical. El conocido desde más antiguo es la rabia. La rabia ya fue descrita por Galeno en el siglo II después de Cristo. Los pacientes de rabia tienen alucinaciones, audiciones, trastornos psíquicos, paranoias. Son más conocidos por el hecho de que les produce mucho dolor la enfermedad y no pueden gritar, se les paraliza la garganta, echan espuma por la boca y en vez de gritar de dolor, de aquí viene la leyenda de los licántropos, de los hombres lobos. Después de la rabia tenemos una larga lista. Neurosífilis, que ya le he mencionado, la malaria cerebral, que mis alumnos conocen, y si no vuelvo a la secretaría y lo suspendo. Tosoplasmosis, neurocisticercosis, la enfermedad del sueño africana, la tosocariasis y un amplio etcétera, hasta un número próximo a las 100 enfermedades infecciosas que pueden cambiar nuestro comportamiento y nuestra forma de ser de la noche a la mañana. Quiero que la conclusión de esta charla sea cambiar el término "se ha vuelto loco" por "está afectado de" un trauma físico en el cerebro, una drogodependencia, alcoholismo o está afectado por un agente infeccioso. Existe la convicción de que un alto porcentaje de los pacientes calificados como dementes o esquizofrénicos, en realidad lo que tienen en el cerebro es un agente infeccioso que está trastornando su metabolismo. Uno de ellos es tosoplasma. De tosoplasma ya se ha hablado mucho, como ligado a la esquizofrenia, al trastorno impulsivo intermitente, al suicidio por métodos violentos, fundamentalmente femeninos, accidentes de tráfico. El último trabajo sobre tosoplasma es un estudio sobre el sadomasoquismo, también hecho por Flerk, el yugoslavo, que ha trabajado mucho en este tema. Tosoplasma se asocia a los gatos, se les prohíbe a las embarazadas tener un gato higiénico, un gato que solo come pienso, no transmite la tosoplasmosis, lo único que puede hacer es desordenarnos la casa terriblemente. Y, en último extremo, aficionarse a la tele y que no puedes cambiar de cadena. Porque el gato se enfurece y se pone como una fiera. La atenia solium, la atenia humana, la atenia o solitaria, también está asociada en su fase larvaria a trastornos neuropsiquiátricos. Los estudios se han hecho en distintos países, en España, poquitos todavía. Es una atenia de 5 o 7 metros que vive en nuestro intestino, los huevos salen al exterior y el ciclo funciona. ¿Por qué funciona el ciclo? Porque lo que para unos es desecho, para otros es provecho. Y entonces cerdos y jabalíes tienen pasión por la caca humana. Así de clarito. Miren que aquí he puesto caca. Eso es lo que está es lo que está comiendo ese cerdo. La tenia prolifera en muchos países, incluido España, donde ha disminuido notablemente, y es un agente importante de trastorno psiquiátrico. Fijaros si tienen pasión por la caca humana, que en muchos países de Oriente eran y aún son comunes en hábitats rurales las llamadas letrinas de cerdo. Aquí se sienta la criatura, hace sus deposiciones y después viene el cerdo limpiamente y se las come. Hay un grabado muy antiguo, japonés, que no lo veo, pero que es muy representativo. Entonces, que el cerdo coma heces humanos favorece el ciclo del cerdo, pero el ciclo de la tenia, pero el hombre realmente se infecta cuando se contamina con los huevos de la tenia por el consumo de frutas o verduras. Los quistes de la tenia van al sistema nervioso central, al cerebro, y son agentes de depresión. Citaré varias veces la depresión, porque es muy importante saber por qué una persona puede entrar en depresión de la noche a la mañana sin ninguna causa exógena. Es causa de epilepsia, la epilepsia es otro punto importante en medicina por resolver, es causa de psicosis, en un 64% de los pacientes. Estudios más importantes se han hecho en Brasil, en México, en la India, en Bélgica, Canadá y también en Mozambique. Pero hoy no voy a hablar de ninguno de estos. Hoy voy a hablar de una enfermedad transmitida por garrapatas. Vamos a empezar a ver un poquito qué son las garrapatas. Las garrapatas son unos bichos asquerosos, un auténtico desecho evolutivo, algo que debería no haber existido y existe, y quiero convencerlo de que son unos animales contra los que merece la pena luchar y acabar con ellos. Cuando nacen tienen 6 patas,
Eso no es necesario saberlo porque ellas tampoco lo saben, son absolutamente estúpidas. Y después desarrollan 8 patas, como es su carácter de ácaros que son y arácnidos. Aquí vemos una de ellas sobre la hierba. Cuando nacen son muy chiquititas, apenas un punto de color rojo. Nacen hambrientas. Y nacen hambrientas, sedientas de sangre. Realmente lo único que quieren es chupar sangre, inflarse de sangre, y son tan imbéciles que se hinchan hasta que se ponen como bolas, ahora las vemos, y no les llegan las patas al suelo. Su vida transcurre entre ascensiones por la hierba, caídas al suelo como bolas cada vez que mudan, es decir, una nueva fase en su ciclo de vida, nuevas ascensiones por la hierba, pesadas digestiones, un romance insípido, y luego las hembras van a poner huevos como es su obligación. Esto es lo que llamamos una hembra engordada. Una hembra gorda, repleta de sangre, y gracias a esos nutrientes de la sangre, ella está formando sus huevos. Es una madre sacrificada que muere cuando ovoposita. Es decir, muere ovoposita, pone los huevos 2 o 3 mil y se queda totalmente vacía, muerta, al total. Esos huevos van a permanecer en el ambiente. Son resistentes a las diferencias de temperatura. Pueden estar bajo la nieve perfectamente. No les pasa absolutamente nada. Las garrapatas no están ligadas a climas cálidos. Existen en climas extremadamente fríos. Cuando llega la primavera, la vegetación cambia. Los huevos evolucionan y de ellos sale una larva muy pequeñita, como un punto rojo, con sus 6 patas y, como he dicho antes, hambrienta, sedienta de sangre. ¿Dónde hay garrapatas? En todo el mundo. En todo el mundo. Lo mismo le da arriba que abajo, norte, sur, este, oeste. A ellas les da lo mismo. Han evolucionado durante millones de años para perfeccionar sus mecanismos de fijación, y los patógenos que llevan dentro han coevolucionado también para ser transmitidos por la saliva de la garrapata y para diseminarse en el organismo del hospedador. Esto es la primaverita, esa oveja es de mentira, pero si fuera de verdad, ya estaría la garrapata subiéndole patas arriba y fijándose para empezar a chupar la sangre. Caminar por aquí descalzo, caminar por aquí sin calcetines es un riesgo que no debemos correr porque puede arruinar totalmente nuestra vida. Mucho miedo nos da una víbora, una serpiente. Ellas son mucho más malas y mucho más peligrosas. Aquí tenemos una chiquitita que ya se ha engordado, ¿la veis? Con sus 6 patitas, como una bolita de sangre. Se tira al suelo, va a mudar, va a pasar a otra fase y así sucesivamente. Cuando las garrapatas nacen o suben en la hierba porque quieren pasar a un nuevo hospedador, permanecen en una posición que se dice de acecho, de espera. Sus sentidos escasos los tienen súper alerta. ¿Y qué denotan? Denotan el CO2 que emanamos por la piel cuando pasamos de nuestra respiración, denotan el calor, denotan la humedad de nuestro sudor, notan incluso el paso de una sombra. Y entonces en ese momento se quitan de la hierba y pasan al animal contiguo que las ha rozado o que ha pasado a su lado, en ese justo momento. Mirad qué es eso extremo anterior visto a microscopía electrónica. ¿Os dais cuenta? Todos son ganchos dirigidos hacia atrás. Esto es lo que van a introducir en nuestra piel y lo que hace muy difícil arrancarla, sacar ese extremo anterior, porque esos ganchos las anclan firmemente a la piel. ¿Y qué más tienen? Tienen saliva. Tienen unas glándulas salivares enormes y esas glándulas salivares producen sustancias, muchas, citolíticas, es decir, sustancias que van a romper las células para que ellas puedan llegar hasta los vasos sanguíneos, que lo que realmente les interesa es la sangre. Sustancias vasodilatadoras, si dilatan el vaso sanguíneo, más sangre va a salir cuando lo rompan. Sustancias anticoagulantes, si se forma un coágulo de sangre, se acabó la comida, ¿no? No pueden permitir que la sangre se coagule. Antiinflamatorias, para que el lugar donde han picado no se noten, para que no haya una reacción. Sustancias inmunosupresoras, para que no haya respuesta inmune. Anestésicos, para la picadura no duele.
Y luego factores cementantes, como el cemento, que las dejan pegadas, y todo el que se haya quitado alguna o se le haya quitado a un perro lo sabe, que las dejan pegadas, cementadas totalmente a la piel, y al mismo tiempo la saliva tiene patógenos, que no se ven con el foco, pero que yo lo digo bien fuerte. Con todas estas sustancias anticoagulantes de la saliva de la garrapata y citolíticas, lo que forman debajo de la piel es una auténtica laguna de sangre, un pool que dicen los anglosajones. Y ellas están chupando sangre e inyectando saliva continuamente. Chupan sangre e inyectan saliva donde van los patógenos que han coevolucionado con ellos. Cuando no se trata de un ser humano, sino de un animal, suelen agregarse en las orejas, por ejemplo, debajo de la cola. Y entonces lo que hacen es formar una piscina de sangre muchísimo más grande, porque unen el efecto, la acción de las salivas de todas ellas. ¿Cuánto tardan en fijarse? Unas lo hacen en tan solo 10 minutos y otras tardan 2 horas en estar perfectamente fijadas al hospedador. Durante mucho tiempo las garrapatas se han considerado de una extrema importancia en medicina veterinaria. Transmiten babesiosis, teleriosis, enfermedades muy importantes en veterinaria. A partir de 1982, en que se describió la denominada enfermedad de Lyme, las garrapatas han empezado a considerarse como muy importantes en la transmisión de enfermedades a los seres humanos. La enfermedad de Lyme se llama así porque se descubrió en esta localidad del estado de Connecticut, en Estados Unidos. Es producida por una bacteria que se llama Borrelia, de la cual hay muchos genotipos, muchas especies diferentes, ¿sí? Tiene un signo característico, que lo veis aquí, que se llama el signo enojo de buey. Puede aparecer entre 3 y 30 días después de la picadura de la garrapata. No aparece en todos los pacientes, desafortunadamente, porque este signo es típico y representativo de la enfermedad. Veis que es una región central enrojecida, un halo no afectado y un halo enrojecido alrededor. Pues eso se llama enojo de buey. Si este signo aparece y está en una zona visible, ya sabemos lo que hay, pero no siempre aparece. Algunas veces la picadura se denota por un pequeño puntito rojo que nadie aprecia, por una reacción eritematosa que puede ser debida a cualquier otra cosa, y si te pica, como en este caso en la oreja, lo que hay es un enrojecimiento que dice, me ha picado un mosquito, me ha picado un bicho, y pasa totalmente desapercibido. Si no tenemos el signo del ojo de buey, que aquí está en la espalda, si no tenemos parálisis facial, que a veces aparece, ni tenemos de entrada artritis, que aparece fundamentalmente en principio en una de las 2 rodillas, la enfermedad de Lyme se confunde con cualquier otra enfermedad o no se diagnostica, porque es lo que llamamos una enfermedad mimética. Tiene una enfermedad que se parece mucho a todas otras. Puede haber malestar general, un poco de fiebre, los ganglios inflamados, nuestra aspirina y a volar. ¿Sí? Los métodos de diagnóstico tienen el inconveniente de que no se hacen positivos de inmediato, sino que le hacen falta 3-4 semanas para que den positivo. Lo más importante en estos casos, y lo he escrito pronto para que no se me olvide, cuando uno se ha dado cuenta que le ha picado una garrapata, es no tirarla. Es mucho más fácil encontrar el agente patógeno en la garrapata que en el hombre. Entonces hay que guardarla, conservarla, llevarla al médico, que la examinen y que la estudien. A veces hay falsos negativos. La persona está infectada y el test no da positivo. Conviene probar más de un test a la vez. Y algunas veces, desafortunadamente, hay también otros patógenos. Es decir, la garrapata no lleva solo la borrelia que causa la enfermedad de Lyme, sino que lleva además otros agentes patógenos. Yo voy a hablar de la mente, pero es muy importante saber que esta enfermedad produce artritis. Y una artritis que progresa es el caso de muchos deportistas, como esta tenista, que no está tan gorda, sino que la imagen ha salido deformada, ¿eh? Produce artritis que puede permanecer de por vida, inflamación de los nervios que tampoco remite, y personas que permanecen con dolor crónico y con lo que llamamos fibromialgia también de por vida. En algunos casos la enfermedad de Lyme es fatal, como es el caso de este chaval de 21 años, que su madre presenta la foto, que fue diagnosticado, tratado, pero al final la enfermedad no remitió y falleció. La enfermedad de Lyme está ligada a la agresividad y a la violencia.
Y puede que no sea ella la que esté ligada, sino los cambios que inducen el cerebro, los procesos inflamatorios en el cerebro, debido al patógeno. 40% de los pacientes de Lyme tienen trastornos neurológicos de distinto tipo. Cambio brusco de humor, ira explosiva, paranoia, pensamientos sobre cosas que no existen, manías persecutorias. Anedonia, ¿sabéis lo que es? Es la negación del placer. El hedonista es el que busca el placer. Anedonia es, ¿quieres una cerveza? No me apetece. ¿Quieres venir de paseo? Tampoco me apetece. Es decir, gente que pierde totalmente las ganas de vivir. Pesadillas, alucinaciones, alucinaciones auditivas. Curiosamente, la mayoría de las alucinaciones auditivas descritas son operísticas y de himnos patrióticos. Lo cual debe ser terrible, ¿eh? Estar todo el día oyendo un himno, uno cualquiera, continuamente. Depresión, suicidio, ataques de pánico, hiperacusia. Es sumamente importante. La hiperacusia es que se aumenta la potencia de los sonidos. O sea, un sonido leve se convierte en algo totalmente insoportable, que no se puede sufrir. Fotofobia, sabemos lo que es. Fascinación por las armas, drogodependencia, etc. 26% de los enfermos de Lyme que han intentado o han conseguido suicidarse eran también homicidas. ¿Sí? El primer homicida de Lyme, donde se utilizó en el juicio su positividad a la enfermedad como atenuante de un crimen, fue en el año 1992. Era un chico que trabajaba en una cadena de despiece en el matadero y de pronto se dirigió al supervisor y lo mató. Lo mató y lo descuartizó como si fuera ganado. Son ataques súbitos los que tienen estos pacientes de agresividad y generalmente la inmensa mayoría de las veces se arrepienten de lo que han hecho y no saben por qué lo han hecho. No podemos hablar de todos los casos que he escrito porque son muchísimos, pero sí voy a mencionar algunos para que os deis cuenta un poco de qué va la cosa. La persona sufre la enfermedad, puede ser que sea tratada y años después, creo que el valor medio está entre 6 y 9 años, y años después aparece de pronto un comportamiento agresivo, inesperado, que generalmente se debe a que aquella persona ha pasado del mundo real a un mundo imaginario. Está, digamos, en el mundo de los sueños. Está oyendo cosas que no suenan y está viendo cosas que no existen. Las descripciones son muy variadas y recuerdan un poco los cuadros del Bosco. Te lo están recordando un poco porque te hablan de paisajes, de situaciones, de mundos en realidad, en los que ellos se hallan inmersos, pero que no son compartidos por los demás, porque son mundos inexistentes. Casas que te miran, casas que tienen ojos, fantasmas que hay por las calles, gente imaginaria que te quiere atacar, que te da mensajes, que te acusa de algo, monstruos de pesadilla, situaciones absolutamente irreales que se mezclan, como en este caso, con el mundo real. Parte es real, parte es imaginario, y ya llegamos al término de se ha vuelto loco y ha perdido la cabeza. Algunos relatos estremecen, y este es uno de los que a mí me estremeció leer. Porque cuando pierde la cabeza un joven, dice, ha perdido la cabeza, se ha vuelto loco. Vale, es terrible, pero igual se indaga, se va a varios médicos, se estudia, pero cuando se trata de una persona mayor, como en este caso, está demente, tiene Alzheimer, se le ha ido la chola, como se dice, está chocheando. Este es el caso de una señora mayor, 83 años, que era totalmente normal, cuidaba de sus hijos, vivía con ellos, con los nietos, una típica abuelita buenísima, y de pronto un día se levanta y dice, no me molestéis que estoy pescando. ¿Que estás pescando? Sí, estoy pescando, y no me molestéis porque se me escapan los peces. Así estuvo 3 meses pescando. La familia no se quería deshacer de ella porque era muy querida, pero finalmente la llevaron a un hospital psiquiátrico. Y en aquel hospital dio con uno de los expertos que más han trabajado en la enfermedad de Lyme.
porque lleva 40 años trabajando e investigando a este tipo de pacientes. Le hizo el diagnóstico, la señora tenía Lyme. 3 semanas de tratamiento con antibióticos y volvió a ser la misma que era antes. Si no se da con este médico, esta mujer muere en aquel hospital psiquiátrico, pescando posiblemente, ¿no? O desesperada de la vida, no sabemos. Muchas de las personas tienen sentimientos hiperreligiosos. Y en estos sentimientos hiperreligiosos ven demonios, gente a la que tienen que matar. Esto lo hemos visto en muchas películas. Este, por ejemplo, es el caso de un paciente de Baltimore, en Estados Unidos, 41 años, al que su mujer llevó al hospital porque había tenido varios intentos de suicidio. Además, era intento absurdo porque intentaba desangrarse con la cuchilla de afeitar, ¿no? La mujer lo llevó al hospital, al psiquiátrico, y le diagnosticaron esquizofrenia y síndrome bipolar. ¡Hala! Internado, para adentro. Ella fue a hacerle visitas sucesivas y en una de ellas uno de los médicos le dijo: oiga, ¿y su marido ha tenido alguna otra enfermedad? Dice: sí, tuvo esta enfermedad de la garrapata muy rara hace 6 años. Diagnosticaron, positivo, tratamiento, el hombre volvió a su vida normal. ¿Sí? Los casos que se dan en la enfermedad de Lyme son generalmente -1, que está descrito, de estos que entran en un colegio y matan a todo el mundo, ¿no? A todo el que se encuentran. Son generalmente de violencia individual. Y podemos distinguir 3 tipos de violencia individual. La primera es la impulsiva. Es una violencia emotiva que da de repente, es un impulso de matar o de pegarle a alguien. Absurdo totalmente, que no tiene una motivación real y de la cual la persona generalmente se arrepiente después de haberlo hecho. ¿Qué he hecho? Dios mío, cómo me he comportado. La segunda es la violencia psicótica. La violencia psicótica es debida a alucinaciones, manías persecutorias. El individuo está en un estado de psicosis. Y la tercera es la violencia fría, premeditada, de esos asesinos en serie que vemos en las películas, o el que quiere matar a su pariente rico para quedarse con la herencia, ¿no? En los enfermos de Lyme, la violencia que se da es de los 2 primeros tipos. Mayoritariamente violenta impulsiva, que la persona no sabe a qué obedece y de lo cual generalmente se arrepiente, y violencia psicótica, porque ve cosas que no existen, porque tiene manía persecutoria, porque piensa que hay enemigos a su alrededor. En los pacientes de Lyme, y ya lo he dicho antes, hay hiperacusia. Es decir, un sonido pequeño puede ser denotado como algo agresivo, horrible, imposible de soportar. Hay casos descritos de quien ha agredido a su vecino porque estaban jugando los niños en el jardín y no podía soportar ese ruido. Un sonido como puede ser el ladrido de este perrito, que hace ¡guau! Es oído por el enfermo como un estruendo que le rompe los tímpanos. Y entonces la persona reacciona contra él. Hay casos descritos, puede estar comiendo una familia y el padre decirle al hijo enfermo, sin saberlo: pásame la sal. Arremeter contra el padre, darle una paliza y después arrepentirse un montón. Estos mismos ataques repentinos de furia se ven en niños adolescentes infectados de la enfermedad. Uno tiró un televisor por la ventana, otro agredió a sus hermanos a palos. Es decir, es un factor desencadenante de violencia, posiblemente junto con otras enfermedades, junto con otros patógenos más. Esto nos lleva a reflexionar un poco sobre la violencia, no voy a llamarla machista, la voy a llamar violencia doméstica. Violencia doméstica que se ejerce entre la pareja y que muchas veces afecta a los niños. ¿Os habéis dado cuenta lo mal que tratan algunas personas a los niños? Yo por el camino he oído a 3 madres que me hubiera parado si no hubiera tenido prisa para ponerlas en su sitio. ¿En qué momento un niño pasa de ser una preciosidad a ser un estorbo? Si te sigues portando como te estás portando, no te volveré a sacar a la calle. Cuando llegues a casa te vas a enterar. 3 he oído. Es decir, Dios mío, ¿hay violencia en el hogar? Está clarísimo que sí. Cuando la enfermedad de Lyme se contrae en la infancia, en los estudios que se han hecho epidemiológicos, es mucho más grave y más fuerte
En lo relativo a los actos violentos, hay casos de chicas que se han empeñado en matar a su hermana pequeña, pero en matarla violentamente. En muchos casos ha tenido que intervenir la policía. Y lo curioso es que cuando el Lyme se contrae en la infancia, estas personas que después se convierten en dementes, entre comillas, no sienten ningún tipo de remordimiento sobre lo que han hecho. Es un contraste con el estado adulto. Entonces, si un hombre llega a la oficina, es el primer día de oficina, todos lo están esperando para saludarlo, tan felices, se tira a ellos y empieza a darles todos los palos que puede, pensemos que no está viendo esto, está viendo esto. Está en un mundo imaginario, repleto de monstruos, de amenazas, que se ha creado en su cerebro por el trastorno neuroquímico, por el trastorno en los neurotransmisores, porque hay anticuerpos frente a las neuronas, porque todo está alterado. Un hombre mató a sus 3 hijos y los colocó así dispuestos en el cementerio, preparaditos. Después se suicidó. Es decir, cuando se hacen actos de este tipo, la persona reflexiona, no sabe qué es lo que lo ha movido a hacerlo. Las voces que ha oído probablemente, que le dicen mata, mata, son demonios. Vuelve a su ser y no sabe por qué lo ha hecho. Se arrepiente, llora y si no lo asisten generalmente se suicida. Otro síndrome relacionado con la enfermedad de Lyme es el llamado el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este es un trastorno que aparece generalmente en personas jóvenes. Puede ser debido a tratamientos médicos, hay que tenerlo en cuenta. En algunos casos hay de un tratamiento contra el asma. Y entonces lo que hay es una percepción anómala del tamaño de los objetos, de la distancia entre ellos, y se pueden ver muy grandes o muy pequeños, como pasaba en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y la niña dice, mamá, no puedo comer con esta cuchara tan grande, la jarra del agua se ha puesto muy pequeña, mi cama ha crecido tanto que no puedo subirme a ella. Es algo que desaparece con el tratamiento, afortunadamente, pero que puede volver a aparecer pasados los años. Esto se acompaña de una distorsión del tiempo. La distorsión en el tiempo pues lleva a decir, por ejemplo, a ver, pasado mañana estuve contigo en el cine. Ayer me voy a comer un bocadillo en el bar damasquero. Cosas así, ¿no? Se confunden el tiempo, se confunde arriba y abajo, todo se confunde en la mente. En Estados Unidos, los enfermos de Lyme, las personas que se infectan con Lyme, se estiman en unos 400.000 al año. De estos 400.000 se dice que se diagnostican aproximadamente unos 30.000. En Alemania, en Austria, nos movemos también por las 40.000 personas al año. Y el país de Europa con más elevada prevalencia es Eslovenia. Fijaros la cantidad de películas americanas que hay de los jóvenes que van al bosque. Y van al bosque generalmente en las vacaciones del Día de Acción de Gracias, porque allí vacaciones tienen pocas, ¿no? Y van tan felices al bosque, a un lago, y tenemos la pija, el gordito chistoso, siempre eso, ¿verdad? Siempre son arquetipos así muy típicos, ¿no? Y cuando ellos están tan felices en el bosque, comiendo y ponen su música y tal, siempre hay un asesino con un hacha, un hombre de la montaña que los va a ir matando hasta dejar solo uno, ¿no? Que es el que más cobra, el actor más importante. Fijaros que este lleva aquí la garrapata, ¿os dais cuenta? Se ha puesto ahí la garrapata. Estos hombres de la montaña, yo creo que generalmente no acuden a diagnóstico, por varias circunstancias. Primero, generalmente llevan mucha ropa, están en Estados Unidos, en Canadá, en países muy fríos, llevan mucha ropa, no tienen ducha, quiere decir que igual pueden llevar 15 garrapatas puestas que cuando se hartan de vino antes de dormirse no se dan ni cuenta, ¿no? Entonces puede ser que muchos de estos casos reflejen realmente enfermos de Lyme con demasiada agresividad, de Lyme. España es un país endémico. Eso está clarísimo y los estudios que se han hecho demuestran más endemicidad en el noroeste, fundamentalmente en Galicia y también en Asturias. Algo se ha estudiado en La Rioja y algo se empieza a estudiar en el resto del país. En lo relativo a Asturias, en Galicia, perdón, de 199 casos, menos de la mitad recordaban la picadura de garrapata. Entonces el consejo es, si se ha de hacer el Camino de Santiago, ha de hacerse por el camino, no entre las hierbas. A garrapatas no les gustan los caminos.
Hay muchos famosos que se han afectado de enfermedad de Lyme, los podéis mirar en la red. Hay cantantes que incluso han compuesto canciones sobre la enfermedad. Yo lo estuve mirando y la verdad es que no conocía ninguno. El único que me llamó la atención fue Kris Kristofferson, porque este sí lo conozco, porque ha hecho un montón de películas, es cantante, es un actor muy conocido. No sé si habéis visto Blade, la 1, la 2 y la 3. El planeta de los simios de Tim Burton. Bueno, la filmografía de Kris Kristofferson es tremenda. Entonces, cuando él tenía, hace unos años, cumplió 82 años, de pronto un día quiso cantar y no se acordaba de las letras. Se miró en el espejo y no se reconoció, no recordaba absolutamente nada. Fue algo doloroso en el mundo del cine y de la canción y mucha gente manifestó su pesar, puesto que le diagnosticaron Alzheimer y lo dieron por perdido. Su mujer, que no sé qué número hacía, porque creo que se ha casado un montón de veces y ha tenido un montón de hijos, pero en fin, no se dio por satisfecha con el Alzheimer de su marido, sino que acudió a más médicos. Tenía la enfermedad de Lyme, lo trataron, volvió a cantar y seguramente lo veremos en más películas. Algo que hacen los psiquiatras, bueno, o los médicos, digamos, los clínicos, para ver la evolución de los enfermos, son trabajos de este tipo. A ver, pinte las 11:15, ¿no? Y el paciente que está afectado, que no ha recibido tratamiento, hace este dibujo que no son las 11:15 ni en nada, ¿no? A las 2 semanas del tratamiento, las 11:10 están perfectas. A los 6 meses del tratamiento, las 11:10 también están perfectas. Son pruebas cognitivas de este tipo para saber que el funcionamiento cerebral está volviendo a la normalidad. La mayoría de los pacientes recuperan después del tratamiento con antibióticos. Así fue como se descubrió esto. Porque un señor vio que una mujer internada en un psiquiátrico, de pronto la tuvieron que tratar con antibióticos por un proceso infeccioso de otro tipo y recuperó la cabeza. Esto a cualquier persona le hubiera pasado desapercibido, pero a este no le pasó. Y dijo, voy a investigar en este tema más en profundidad. Esta es la distribución más o menos que se sabe de la enfermedad de Lyme. México, ahora lo vemos, está incluido. México, en algunos países africanos se ha comenzado a estudiar. Notablemente hay una raya en Mozambique, también en Australia. Pero en otros países ni siquiera se ha tocado porque tienen problemas sanitarios muchísimo más importantes que este. Es decir, su distribución es global. Los perritos a veces tienen garrapatas y la transmisora de la enfermedad de Lyme, que es Isodes ricinus, ama a los perros. Le gusta mucho fijarse a los perros. ¿Sí? Acabo. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Los perritos hay que quererlos muchísimo. Se revuelven unos con otros, se contagian la garrapata uno a otro. Al margen de eso tenemos las ratas, las ardillas, los corzos, cantidad de animales que pueden estar infectados con garrapata. El jabalí vivo magnífico. Cuando los animales mueren rápidamente, las garrapatas los abandonan, los cazadores tienen un gran riesgo. Traca atrás. Andar por el campo descalzo. ¿Con garrapata? ¿Sí o no? ¡No! México. En México hay un 3,4% de pacientes positivos en el norte, en el centro, más en el norte. 27% de ellos trastornos neurológicos. ¿Andar descalzo cuando vayáis de viaje de estudio a México? ¡No! ¿África? Tampoco. Hay que andar como van los africanos, por los caminos. Van por los caminos porque les da miedo las serpientes. Fantasma, una picadura puede cambiar tu vida. Las garrapatas son más peligrosas que los fantasmas japoneses. Descalzo por el campo, ni hablar, precauciones, carteles que anuncian. Fijaros que aquí este es del Canadá. Dice que las garrapatas empiezan a buscar un hospedador a 4 grados centígrados. Eso para ellos es primavera. Enfermos de Lyme en Estados Unidos asociados. Fijaros que algunos han quedado imposibilitados para moverse por la artritis crónica. Lyme Ninja Radio son podcast donde hablan enfermos y se discute sobre la enfermedad. Asociación en España de enfermos de Lyme que buscan mayor diagnóstico, asistencia, medidas preventivas y sobre todo divulgación, que es lo que yo estoy haciendo y lo que vosotros vais a hacer, por favor. Divulgación. En mayo es el mes de lucha contra Lyme en todo el mundo y el 9º Congreso Europeo sobre la Enfermedad se va a celebrar en Madrid 8 y 9 de junio. Conclusión. Muchos patógenos pueden conducir a enfermedades psiquiátricas. Muy importante, es un cambio total de paradigma. Fijaros que es algo que puede cambiar el mundo de las enfermedades mentales. ¿Y qué es necesario para ello? Una estrecha asociación
entre los psiquiatras y los especialistas en enfermedades infecciosas. No pueden ser mundos aislados, tienen que ser mundos que confluyan y tiene que ser un enfoque multidisciplinar. ¿Por qué qué? Porque podemos prevenir la violencia a nivel individual, a nivel colectivo, podemos mejorar la convivencia y evitaremos en muchos casos mandar a las personas a un psiquiátrico, a un hospital para enfermos mentales, cuando realmente lo que hay que hacer es tratarlo. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Está? He corrido mucho.